la Zona Cero. Pues entramos en los monográficos Zona Cero con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estás en plan Krishna. Fíjate, sin embargo veo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú eres Murti, ¿no? Me lo temía. Claro, yo cuando anuncio a los oyentes, vamos a hablar hoy de Krishnamurti. Murticia. Claro. Tenemos aquí que hablar de un personaje peculiar, cuando menos peculiar. Sí, no, peculiar y un líder espiritual en toda regla, Krishnamurti son de esas personas que han marcado un hito en la historia de la filosofía y de la espiritualidad. ¿Todo el auténtico? Todo el auténtico, sí. Son de las pocas personas que se puede decir que estamos ante un personaje íntegro, coherente con sus ideas. Él rechazó precisamente pertenecer a una sociedad pseudo-religiosa como era la sociedad teosófica, porque le quisieron crear como un nuevo Mesías, como la reencarnación de Jesucristo. Él fue uno de los que propugnó que no había más maestro que uno mismo, que cuando realmente el discípulo está preparado es cuando realmente él parece el maestro, pero el maestro interno, y siempre renegó de eso, de maestros, de escuelas. Incluso él no quería que se le aceptaran sus dogmas. Son de esas personas que todos aquellos que le han conocido le han fascinado de alguna manera. De hecho, George Bernard Shaw, por citar uno de los que él pues tuvo un encuentro bastante fortuito y bastante agradable, él calificó a Krishnamurti como una figura religiosa de la más alta distinción y añadió unas palabras que luego han pasado a la posteridad porque se ha repetido en distintos libros. Dijo, es el ser humano más maravilloso que he conocido nunca. O sea, esto yo creo que puede resumir bastante la personalidad de Krishnamurti, además dicha por uno de los grandes sabios, uno de los grandes genios, que era Bernard Shaw. Bueno, pues todo el mundo que le conoció, todo el mundo más o menos coincide en los mismos calificativos. Bueno, pues eso ya nos va dando una idea de cómo es este personaje. Hombre, por otra parte, George Bernard Shaw se pasó la vida opinando de los demás, ¿no? Sí, y criticando bastante. O sea, por eso, que fuera elogioso ya es un mérito, ¿eh? Sí. ¿De qué época estamos hablando, Carlos? Bueno, él nació el 11 de mayo de 1895, vivió mucho, murió en Estados Unidos en 1995, o en 1986, a los 90 años. Y la verdad es que, por lo tanto, ocupó la gran época del ocultismo y del esoterismo mágico europeo, aunque él era hindú, había nacido en Mandapale. La verdad es que lo que ha dicho Jesús es importante para distinguirle también un poco de lo que son las corrientes de pensamiento oriental, porque, aunque es cierto que es hindú, realmente él se consideró siempre lo que era un ciudadano del mundo, y probablemente, y yo no soy un gran adepto a las filosofías y formas de pensar orientales, una de las personas más libres que ha vivido en este planeta. Sí, porque esto de lo oriental se presta mucho a la parafernalia, ¿verdad? Sí, pero no en el caso de Krishnamurti. Krishnamurti es cierto que jamás renegó de sus orígenes, en absoluto. Además, él está orgullosísimo de haber nacido en la India. Y lo que sí es verdad es que, bueno, aunque luego vivió y murió en Estados Unidos, en California, la verdad es que él pudo combinar muy bien, no solamente el pensamiento de su país natal, sino también el pensamiento occidental. Pero que no era un santo. No, en absoluto. Claro. Algo más. Es decir, él rechazaba, de hecho, su pertenencia a cualquier religión. A Sai Baba. No. Lo más interesante en Krishnamurti, aparte de lo que ha dicho Jesús, que es importantísimo, no lo comentaremos, sobre sus inicios, cuando él rechaza entrar en la sociedad teosófica, que quería convertirle poco más o menos que en un mesías esperado. Y en aquel entonces no tenía nada, 14 años de edad, algo así. Lo que pasa es que destacaba muchísimo en Aidar, cerca de Madrás, donde él se había formado. Lo cierto es que él, su búsqueda de la libertad y del pensamiento autónomo, es decir, la capacidad, como ha dicho Jesús, de que cada uno es su propio maestro, es decir, de que todo el mundo está capacitado para encontrar la verdad o su verdad, a base de pura y simplemente escuchar y formarse, manteniendo la mente abierta para lo que él consideraba lo más importante del mundo, que era la capacidad de tener el pensamiento abierto y que era la base de la creatividad. Estamos hablando de una época prebélica y luego en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pues claro, muchos se aferraron a esta idea, ¿no? A este personaje como si fuera el gran salvador, ¿no? Sí, pero el que lo bien pudiera haber revolucionado todo. Sí, de hecho revolucionó muchísimas cosas, porque él tiene un antes y un después dentro un poco de ese itinerario espiritual. Y es bueno contar un poco los inicios, porque este niño, porque realmente cuando se le descubre es un niño, pues era un niño de lo más normalito, desarrapado, en fin, hambriento, como un niño típico de la India en aquel momento, y que nadie atisbaba que pudiera ser un gran líder espiritual, en absoluto. De hecho, el que le encuentra, el que le reconoce, es uno de los miembros más destacados de la sociedad teosófica, que era Leadbeater, y le encuentra un día del año 1909, él tenía 14 años, por tanto, Krishnamurti, y le encuentra paseando
con su hermano querido, ¿no?, con el que estuvo siempre muy vinculado, le encuentra paseando por una playa de Aediar. Y Aediar, bueno, pues era un lugar de estos, pues un poco de veraneantes, de un germen, ¿no?, de espiritualidad. Había muchísimos santones, pero sin embargo este niño, ya digo, que no tenía ningún tipo de rasgo característico. Pero Leadbeater comentaba que él tenía la capacidad de ver el astral. Decía que veía el astral de la gente y por lo tanto eso le determinaba para saber si una persona no solo era buena o mala, sino además tenía características espirituales. Y cuando ve a este niño se queda de piedra. Según él, ve un aura perfecta, ve una energía muy rebosante. Sin embargo, el niño se queda un poco estupefacto, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿quién es este occidental que de alguna forma pues me invade aquí hoy y casi atenta contra su personalidad? Porque de hecho, en el momento que él le descubre, le quiere llevar a la sociedad teosófica, habla con los padres, quiere proponerle una educación que de otra forma no hubiera tenido en la India, y es llevarle pues a la sede de la sociedad teosófica y hablar con Annie Besant, que por entonces era la presidenta de la sociedad teosófica, porque ya había muerto Blavatsky, que era su fundadora. Y bueno, y efectivamente él solo pone como condición una, y es llevar a su hermano, ¿no?, que su hermano debería estar con él, a pesar de que su hermano parece que no tenía esas características espirituales. Bueno, y así empieza un poco el devenir de este niño de 14 años, pues a partir de ese momento, ya digo, se le educa con una educación como muy esmerada, muy teosófica, donde se le enseñaba muchísimas cosas dentro de lo que era la enseñanza occidental, incluso se le ayuda y se le enseña deportes occidentales, él aprende natación, tenis, ciclismo, en fin, y el chico acepta gustosamente, o sea, se encuentra con una especie de vacaciones pagadas, él no entiende el por qué estos mimos, pero bueno, de alguna forma se deja querer, y se deja querer porque se estaba fraguando un poco lo que tanto Annie Besant como Leadbeater querían en su futuro, que era presentarle públicamente ante la sociedad como el nuevo Mesías. Y a partir de ahí, cuando le presentan como el nuevo Mesías, que ocurre unos cuantos años más tarde, es cuando se produce la escisión de la sociedad teosófica. Cuando hace poco comentábamos en el monográfico de Rudolf Steiner, toda esa personalidad también tan sugerente de Rudolf Steiner, que él se separa de la sociedad teosófica para crear la antroposofía, uno de los eslabones principales y de los motivos que le inducen a tomar esta decisión es eso, ¿no?, cuando a Krishnamurti se le presenta como el nuevo Mesías. Él no está de acuerdo, él piensa que es una tomadura de pelo que está haciendo Annie Besant, quiere que dimita a Annie Besant, y Annie Besant dijo que nanay de la China, ¿no?, de hecho que él dimitiera Rudolf Steiner de la sección teosófica en Alemania, y efectivamente Rudolf Steiner dimite, estamos hablando del año 1913, y crea la antroposofía. Bueno, pues Krishnamurti, hasta ese momento él había aceptado tranquilamente todos esos postulados, bueno, ya digo que se dejaba querer hasta que él lo va pensando, y sobre todo cuando muere su hermano, que fue uno de los golpes trascendentales para Krishnamurti, y en el año 1929, con una decisión muy meditada, a bombo y platillo, comenta que él no quiere seguir en la sociedad teosófica. Bueno, esto fue muy aplaudido por muchísima gente porque veían esos tejemanejes ocultos, y por otro lado la sociedad teosófica sufrió una crisis casi irreversible, digo casi irreversible, sufrió bastante, casi estuvo a punto de disolverse, no se disolvió, de hecho todavía la sociedad teosófica sigue figurando y sigue en plan activo, pero Krishnamurti en 1929 toma otros derroteros, y ahí es cuando empieza el auténtico Krishnamurti, el que no está manipulado, el que no está guiado por hilos. Aún así, 20 años en los que se dejó hacer, ¿no, Carlos? Sí, pero ten en cuenta que él, aunque era, bueno, él era de la casta Brahman, era de la casta superior de la India, venía de una familia relativamente pobre. Tú imagínate, para alguien que está educado en una cultura como la India, que valora especialmente la espiritualidad como algo valioso en principio, el encontrarse en la oportunidad que se le ofrecía. Además, habían creado, fíjate, cuando él tenía 17 años y llega a Inglaterra y empieza a recibir clases particulares y todo lo que ha contado Jesús, se le creó una especie de organización para él, que era lo que ellos llamaban la Orden de la Estrella del Este, en la cual, bueno, pues se encargaba de concentrar adeptos a los cuales él iba luego, en el futuro, a guiar por un camino espiritual. A mí un poco me recuerda a la historia del juego de Ender, la educación de Krishnamurti. Tiene un cierto parecido. Es decir, es un niño al que le eligen sin que él se sospeche por qué, pero percibe que hay algo importante, porque la educación que buscan no le va... Eso también hay que reconocerse como mérito a los teósofos. Ya es que aunque jugaron con él porque les interesaba muchísimo su definición como una especie de futuro Mesías, también es cierto es que le dedicaron o le dejaron una educación enormemente abierta y liberal, muy tan abierta y tan liberal que luego le permitió perfectamente cambiar sin ningún tipo de problemas y convertirse en una persona totalmente distinta.
Lo fascinante de Krishnamurti es que en aquel entonces, hay que tener en cuenta que cuando él llega a Inglaterra, era muy jovencito, era un personaje totalmente occidental, él vestía de manera occidental, totalmente europeo, y sin embargo no había olvidado en absoluto el lugar del que procedía y las cosas buenas que también tenía la religión en la cual él había sido educado de niño. De hecho, lo sorprendente de los enunciados de Krishnamurti es que no son realmente una doctrina, es decir, no enseñan. Es cada persona la que tiene que aprender de manera individual del mundo a través de una serie de formulaciones que, por cierto, se parecen mucho pues a las de Buda, a las de Lao Tse o a las de Jesucristo. Tiene una especie de mensaje de amor y paz permanente, pero con una ventaja, porque hay que reconocerse, que Krishnamurti había vivido y había sido educado en un mundo moderno. En un mundo moderno y tremendo. Imagínate lo que es la Europa de entreguerras. Entonces, él llega a la conclusión de que se puede mejorar la vida de los seres humanos iniciando un proceso que tiene que comenzar necesariamente en la educación. Por eso, lo primero que hace es que, bueno, Krishnamurti lo que se convierte realmente es en un gran pedagogo, que funda escuelas no solamente en Estados Unidos y en Inglaterra, sino también en su país natal, en la India. Escuelas que tienen como fin determinante la mejora de la capacidad de los niños para crear en libertad. Algo fascinante, es decir, porque realmente no le separa en absoluto de lo que son las sociedades nuestras, sino todo lo contrario, es decir, le dieron una enorme cantidad de adeptos en países donde la libertad individual y la iniciativa se habían valorado, lo que él lo suaviza en eliminando de ello lo que considera malo, es decir, la competencia desalmada o brutal. Y los años 30 son los años de gran proyección para Krishnamurti, ¿no? Sí, exactamente, porque ya digo que él se deshace de toda esta ligazón, que por un lado pues le benefició, porque desde luego tuvo una cultura y una educación que de otra forma no hubiera obtenido. De hecho, su familia era pobre de solemnidad y su futuro pues era de lo más incierto, a pesar de que era de los brahmanes, ¿no?, dentro de esas castas más privilegiadas. Pero tanto él como su hermano pues se favorecieron pues de estos mecenas, porque en el fondo hay que ver ese lado positivo de Ani Besant, de Leadbeater y de los demás miembros de la teosofía, porque le dieron una educación muy esmerada, una cultura por encima un poco de la media de su momento, pero claro, también le estaban asfixiando. Es un poco para que muchos oyentes lo entiendan como esos niños prodigios, ¿no?, que Hollywood les fagotiza y al final sí se aprovechan de todo pues del intríngulis y de la estructura de Hollywood, pero por otro lado van asfixiando la personalidad. Lo que pasa es que los arios también renegaban de él, ¿no? Sí, no, evidentemente, claro, porque él, ya digo que huía de toda clasificación filosófica, doctrinal. Él no quiso crear ninguna escuela, a pesar de que también se creó su sarrán, ¿no? Los sarrán eran los lugares donde se reunía para que la gente recibiera la enseñanza, pero siempre diciendo muy claramente que todo lo que él decía tenía que ser comprobado, que no le creyeran por el hecho de ser Krishnamurti. Pero que su gran público lo encuentra en el mundo anglosajón. Sí, efectivamente, claro. Sí, porque después él aprende el inglés de una forma muy esmerada, ¿no? De hecho, hay una anécdota que se comenta que en el año 1910 se publica una de las obras claves de Krishnamurti, que es A los pies del maestro. Lo que pasa es que esta obra, la autoría suya está como muy en entredicho. ¿Por qué? Porque por entonces estaba bajo la influencia de los teósofos y sobre todo de Leadbeater. Y esta obra, donde es una especie de recapitulación filosófica, ¿no?, del momento, lo que hace es que Krishnamurti tiene pues uno de esos contactos claves con los maestros ascendidos, porque aquí hay que manejar estas dos palabras, pero que es clave dentro de todo lo que era el mundo teosófico de finales del siglo XIX y principios del XX. Los maestros ascendidos se pensaban que eran maestros espirituales que estaban en algún lugar remoto del mundo, a veces en mundos paralelos, a veces en una dimensión no física, pero ayudando de una forma activa a la humanidad, ¿no? Es como la gran hermandad blanca. Y él entra en contacto, Krishnamurti, con uno de estos maestros ascendidos, que es Kuthumi. Kuthumi, digo que forma parte dentro de los libros revelados de principios del siglo XX, pues de una forma muy activa, igual incluso que el maestro Saint Germain, ¿no?, como maestro ascendido. Y Kuthumi, desde el plano astral, donde él decía que accedía por las noches, pues le dicta una serie de mensajes, de frases proverbiales que luego se convierten en este libro, A los pies del maestro, donde dicen que realmente la autoría de Leadbeater es más clara. Y evidentemente y lo que te comentaba como anécdota, decían que no era suyo porque el inglés que tenía Krishnamurti en 1910 no le permitía escribir de esa forma tan precisa y tan preciosa como aparece recogido en este libro.
Pero luego es verdad que en el mundo anglosajón tuvo una importancia capital, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos. Pero para que quede muy claro a nuestros oyentes, Krishnamurti entonces es el iniciador, es el fundador de una iglesia, de una religión. En absoluto. Él consideraba que las iglesias, todas las iglesias todas las religiones eran creencias petrificadas. Dice que el hecho simplemente de la construcción y la organización jerárquica de cualquier religión destruía lo que era el pensamiento libre. No estaba en contra de las iglesias tampoco, en absoluto. Lo que pasa es que decía simplemente que cada persona tenía la capacidad necesaria para poder aprender a base de lo que él consideraba lo más importante, que era lo que llamaba la atención incondicional. Y tenía razón, es decir, realmente toda su enseñanza como pedagogo, no hablo ya como maestro espiritual, está orientada a la potenciación no solo del conocimiento, sino a la potenciación de la iniciativa y de la imaginación. De hecho, aunque es cierto que es Estados Unidos probablemente el país del mundo donde tuvo más seguidores y donde murió, finalmente, realmente él muere en California en un año, el año 1986, en el que se había producido ya los inicios de la última gran revolución tecnológica, de la cuarta era, según los especialistas en economía. Y lo asombroso es que una parte bastante importante de los primeros creadores, por ejemplo, de los ordenadores personales, habían estado muy próximos a las filosofías de Krishnamurti, de imaginación radical y de creatividad absoluta, porque realmente lo que él enseñaba, aplicado con técnicas occidentales, en eso es muy interesante, porque ten en cuenta que es una evolución de casi un siglo, donde él se va alejando poquito a poquito de lo que es el pensamiento original suyo, al que vuelve por la vía del estudio y del análisis, es decir, no tanto por la vía de la educación y de la convivencia, dado que él desde los 16, 17 años había vivido siempre en Occidente. Maestro espiritual sí, por tanto, pero no Dios encarnado en la tierra, ¿no? No, en absoluto. Sí, él lo tenía muy claro. Y no vivía en una nube, como le pasa a muchos Antones, ¿no?, en sus Arran, sino que él tomó parte activa de los problemas sociales que en ese momento estaban ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en el año 1967, él critica de una forma muy radical la guerra que en ese momento se estaba produciendo entre los norteamericanos y los vietnamitas. Claro. Y además con una serie de frases, claro, son frases que siguen teniendo vigencia y actualidad incluso hoy mismo, ¿no?, precisamente por la sabiduría que tenía. Yo he recogido una de esas frases que dijo en su momento, en el año 1967, y yo creo que todavía se pueden aplicar porque tienen la misma vigencia de entonces. Él decía: no son solo los norteamericanos y los vietnamitas, sino cada uno de nosotros los que somos responsables de estas monstruosas guerras. Y no es que usemos de modo casual la palabra responsables, que nosotros somos responsables tanto si aquella se produce en el Oriente Medio como en el Extremo Oriente o en cualquier otro sitio. Es decir, esa responsabilidad del ser humano, pero el ser humano como ser individual, no como masa, es lo que siempre intentaba decir, que nosotros somos los que nos podemos salvar, los que nos podemos condenar y que en definitiva somos los responsables de nuestros propios actos. Bueno, ese tipo de frases son las que calaban en todo el mundo, y por eso fijaros que además ese tipo de frase que acabas de citar ahora mismo, en las dos frases, lo de la responsabilidad individual y no como masa, y lo de la responsabilidad de cada uno, está muy interconectado con la filosofía y la forma de actuar del calvinismo y el luteranismo. Sí. Es decir, es que es profundamente, es un mensaje, aunque muy humanista, profundamente entendible por una gente que se ha educado en la libertad y en el individuo como responsable de todas las cosas. No olvidemos que Krishnamurti era un icono del power flower. Sí, claro, o sea, en California era un personaje adorado, John Lennon, todos estos pues creían en Krishnamurti, le valoraban, todo este movimiento potenciado en los años 60, y la verdad que por eso empezó a ser también muy conocido. Exacto. ¿No? Bueno, fíjate, por citar otras dos frases de dos personajes también claves, pero que yo creo que de alguna forma marca un poco esa personalidad que él tenía tan cautivadora. Henry Miller, que ya sabes que también era otro icono, ¿no?, dentro del mundo de la literatura, él escribe la siguiente frase referida a Krishnamurti. Dice: no hay hombre que yo pudiera tener mayor privilegio de conocer. Eso es. Y el caso de Aldous Huxley. Que además, dando el tiempo, se hizo muy buen amigo de Krishnamurti. Bueno, él comentaba algo que es muy significativo. Él escuchó muchas de sus conferencias, pero bueno, después de salir de una de las conferencias que daba Krishnamurti, desde luego el don de la palabra lo manejaba de una forma preciosa y perfecta. Comenta, después de una de esas conferencias que asiste a Aldous Huxley, dice: fue de lo más impresionante que haya escuchado nunca. Fue como haber escuchado un discurso del propio Buda con tanta fuerza y tanta autoridad como si lo hubiera escuchado del mismo de Buda, ¿no? O sea, esas mismas frases dichas por Aldous Huxley, que además sabes que hizo la filosofía perenne, además era uno de los filósofos, a pesar de que era escritor, pero filósofo como muy implicado también en la sociedad, y una recapitulación de los mejores filósofos de todas las épocas, dicha por él, adquiere como mayor virtualidad.
Y el hecho de que Krishnamurti viviera tanto tiempo es lo que enriqueció muchísimo más su figura y todo lo que él dijo. Hay muchísimas obras que ahora las siguen, las comentan, hay muchísimos foros de opinión que como denominador común tienen exclusivamente, no solo la vida de Krishnamurti, sino todo lo que escribió, porque saben que se enriquecen espiritualmente con cada una de esas joyas literarias que él dejó escritas o dejó dichas en alguno de sus momentos. Bueno, pues ya hemos averiguado que Krishnamurti fue algo más que un icono hippie. Hemos aprendido alguna cosa más sobre él. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma para ti este sayo naranja. Qué bonito. Póntelo. Y para ti la pandereta, Jesús. Vámonos todos a la calle ahora mismo a pedir. Me quedo, si quieres, con la estilográfica porque fue lo único que dejó. Esa fue la absoluta pobreza que tuvo Krishnamurti. ¿Cargada de tinta o...? Cargada de tinta y con la que había escrito tantas y tantas páginas. Y solo dejó eso y unas prendas de ropa. Ese fue el legado que dejó. No tuvo nada más. Como los grandes. Como los grandes. Como los grandes.